barrio Clínica, principalmente con motivo del hospital de Clínica, había muchas pensiones, muchos lugares donde residían estudiantes. Y todo eso generaba un espacio donde se daba este entrevero cultural, donde entre otros emerge la figura y se destaca la figura del Chango Rodríguez, por eso arrancamos en la escultura de él. Y es un poco controvertida la situación porque el Chango no era hincha de Belgrano, pero también representa lo que le pasa a muchos ciudadanos del mundo que conocen a Alberdi y se enamoran de esta tierra. Y él, aún siendo hincha de otro equipo, se acrenció en este barrio, él era catamarqueño, y es el poeta que escribió el himno no oficial del barrio. Como ustedes saben, para nosotros quienes somos Belgrano, Alberdi y Belgrano son casi un sinónimo, una simbiosis. Pero también sabemos que hay gente que todavía no se dio cuenta que es hincha de Belgrano, que es hincha de otros equipos mientras tanto, y entre esos está el Chango, que fue un artista de jerarquía internacional, destacado en el folclore, creador de más de 13 subgéneros dentro del folclore, un picante de verdad, y que, como les decía, si ya me dieron bolilla con la primera consigna y pudieron leer algunos versos, esa es la glosa que está en la previa de su samba, el himno no oficial del barrio. Hoy en día existen muchos géneros, versiones, por ahí, o también del folclore y de otros artistas. La más conocida actualmente es la del rally, o la de Cachumba en cuarteto, pero les invito a que escuchen la canción si no la conocen, y si la conocen después la cantamos, pero lo son. Vamos. Las luchas populares, el barrio abraza a lo largo de todo el siglo distintas luchas populares, y ya en el siglo XXI también se contagia de por ahí la principal lucha popular de la época, que es el feminismo. Cuando se recupera este espacio, que era un baldío, un espacio en desuso, por gestión y participación de los vecinos, a la hora de nombrar la plaza se elige el nombre de Elvira Ceballos, que es una artista que tampoco había nacido en el barrio, pero que sí también vivió en el barrio, que también se creció con el barrio de Alberdi, y ella sí era hincha de Belgrano, como toda persona de bien, como dijimos recién. Y seguramente ustedes ya se dieron cuenta, porque si me dieron bolilla en la única consigna que di en el paseo de ir mirando las paredes, obvio que ya lo leyeron y ya la vieron ahí tocando el piano, ¿no? Sí, bien ahí. Bueno, esta es la clave del paseo pirata. Las paredes hablan de los pueblos, son las imprentas de los pueblos, hablan de nuestro barrio, y todo el tiempo van a estar hablando de nosotros. El barrio, con una decisión clara, política, de reivindicar la figura de una artista mujer, decidió nombrar esta plaza Elvira Ceballos. Entonces, en este pasaje a Guaducho, o Paseo de la Reforma también, tenemos en las dos puntas dos referentes artísticos de trascendencia internacional. Elvira Ceballos tocó por todo el mundo, y los últimos años de su carrera también tocó por un rally, que justamente nombró acá el compañero hace un rato. Si no conocen su obra, les invito a que la busquen en YouTube o en Spotify, una picante. Y de paso, si me dieron vuelta con el consigna, habrán visto inscripciones en los canteros, en los bancos, justo ya que le están usando así como tienen que ser bancos. Estos bancos fueron intervenidos también con participación de nuestro club, particularmente ese que está al lado del cartel rojito de nuestra biblioteca 26 de junio, la biblioteca popular del club, y parte del proyecto en ese puestito rosa que ven ahí, popularmente desconocido. Lo que vemos de aquí es la hermosa nuca de Alberto Cognini. Menos que gusto que está acá, es un homenaje a Alberto Cognini. Después, si quieren, le dan la vueltita, lo ven y seguimos. Es el creador de la revista Hortensia. ¿Conocen la revista Hortensia? ¿Saben lo que era? En el universo de las publicaciones gráficas, que tienen un boom entre los 60 y los 70, la revista Hortensia es una especie de pionera en lo que es la nación, un puntal, un espacio de partida para grandes periodistas argentinos. Entre otros, por ejemplo, publicó ahí Fontana Rosa, que luego llegó donde llegó, y sabemos quién es. El taller de esa revista estaba acá en nuestro barrio Alberdi. Alberto Cognini era hincha perro de Belgrano. El barrio Clínica lo homenajeó con esta cultura. Y es un símbolo clave de la cultura popular cordobesa. Por ahí hay tantas cosas y tantos productos culturales que uno no debe tener dimensión y conocimiento de todo. Pero la revista Hortensia, con una tira que tenía como personajes principales a Negrazón y Chaveta, eran íconos de la cultura popular, dos personajes que andaban en una moto Puma segunda serie, fueron un ícono que luego se revisitó en Quinteto de Oro.
no se asusten, es línea de 5, pero de 5 delanteros, ¿sí? No hay que sufrir, no es que vamos a jugar el 0 ni contra Racing ni contra River, como por ahí le pinta el Guille, no. Estamos hablando de la mejor delantera de la historia de Belgrano. Imagínense los picantes que eran, que se los llamaba el Quinteto de Oro. Era una época donde el fútbol era distinto, se jugaba solamente con 2 defensores. Es importante saber que el fútbol existe mucho antes de los torneos nacionales que se empiezan a jugar en 68. Belgrano se fundó en 1905, empezó ahí un entrevero en 1903, se fundó en 1905. Y es importante que nosotros como hinchas, como socios, sepamos eso y sobre todo también podamos compartir que hay toda una historia muy rica del club y de la Liga Cordobesa antes de que fuera obnubilada con los espejitos de AFA, que AFA principalmente era una liga de Buenos Aires, no era una liga nacional. De hecho, al día de hoy sigue teniendo una conformación institucional para el AMBA. En la época rica del fútbol, antes de la participación en AFA, se destacó esta delantera, que tiene una característica. Primero que nada, entre estos 5 están el primero y el segundo máximo goleadores de la historia de Belgrano. El suplente está dentro de los máximos 20 goleadores. O sea, había un chabón que estaba en el banco y uno de los máximos 20 goleadores de la historia de Belgrano. Imagínense la cantidad de goles que hacían estos tipos. Y tienen un hito que difícilmente se supere en la historia del fútbol moderno. Si me dieron bolita, claramente. Metieron la mayor goleada en la historia de un clásico en el fútbol, en la versión masculina del clásico, ¿sí? En el fútbol cordobés, en los clásicos, la mayor goleada de la historia fue ese 9-4, lo metieron estos muchachos el 13 de abril de 1900. Sí. No leo porque tampoco tengo tanta información en el cerebro, no se van a creer que me sé todo tan así, pero sí es importante que habrán visto el 9-4, la mayor goleada. Bueno, fueron estos muchachos y los apodos son graciosos. Héctor Kercoche de Carrizo, justo Aníbal el maestro Coria. Al maestro le hicimos un homenaje hace poco, no sé si ustedes son de los socios con acceso a la cancha, hace poco se le hizo un homenaje, socio eterno entregado a la familia. Oscar Nicolás La Mona Peralta, Dardo Lucero y Francisco Paco García. El Quinteto de Oro. Sí, Belgrano alguna vez, ustedes le contarán a su nieto, Belgrano jugaba con 5 delanteros, ¿sí? Y después tenía partidos como los del Lugones, bueno, la historia que controla lo más. Y así le damos movimiento a la imagen y vemos una peli. No va a ser muda porque va a tener sonido de ambiente, pero presten atención. De izquierda a derecha, ¿saben cuál es la izquierda? La que se rasca en el codo derecho. De izquierda a derecha, bien rápido mueven la cabeza así. Vos te perdés el final de la peli, Cam. Ahí está. De vuelta, vamos. Arranca ahí. Ya saben qué película vieron, si me dieron bolas ya leyeron el nombre de la peli, ¿no? ¿Cómo se llama la peli? Ya te iba a decir. Claro, bueno, esta casi todos la vivimos, ¿sí? Este es un homenaje que hicimos a modo de película, de mural de película, con los fotogramas clave de lo que fuese ascenso de película. ¿La viste? Te perdiste el final. En el medio, ¿viste cuando se complicó? Ah, está, te quedó ahí. Sí, el juego, bueno, tuvo 2 partes. Bueno, tuvo 2 partes. Rara vez, segunda parte fueron buenas. Bueno, acá sí fue buena la segunda parte. Capítulo 1 en el Gigante de Alberdi el 22 de junio del 2011. Capítulo 2 el 26 de junio en el Estadio Monumental de River Plate. Piratea del cielo porque ni más ni menos vencimos al equipo más poderoso de Argentina, apodado el Millonario. El equipo que hasta el momento era el máximo ganador de la Liga Argentina en todas sus competiciones. Belgrano a la vez había hecho una campaña meteórica, estando último en la B Nacional, trepando hasta puestos de promoción y recuperando esa sangre, esa estirpe del barrio de luchas populares, enfrentó al poderoso y en este caso lo venció. Claro, pirata y pionera, gracias muchacha. Este mural de este lado lo que intenta es un poco también visibilizar, dar espacio en la vida pública a lo que es el fenomenal suceso del fútbol femenino en el Club Belgrano. Por ahí, en este último año han tenido mayor notoriedad, porque justo coincidió el año pasado que lograron el ascenso de la primera división en AFA, de un recorrido que lleva muchos años, de mucho remo a los Belgrano, de mucho empuje, de mucho abrir camino. La
principales referentes del equipo de primera de Belgrano en su infancia jugaban contra varones, que no tenían espacio femenino para jugar. Y en su propia historia de vida han logrado ver la transformación de la sociedad, de los clubes, de la liga, de AFA, del barrio este y de todos los barrios, donde cada vez se fue legitimando cada vez más el fútbol femenino. Y en nuestro caso son piratas y pioneras porque la verdad fue así, fueron las primeras, las jugadoras de Belgrano en consolidarse dentro del club, fueron las primeras en empujar, instalar y hasta obligar en la liga a que se oficializara el fútbol femenino. Fueron las primeras en competir en AFA, pero como AFA es AMPA, ya tiene en Buenos Aires, en vez de ser invitada a primera división, a pesar de que daban muestra sobrada de jerarquía, se la hizo participar en la C. Las chicas dijeron, ah, bueno, listo, le metían día 12, día 11 a todos los equipos, era realmente arrollador el paso del fútbol femenino, ascienden en la B, seguían teniendo un paso arrollador, en vez de 11 le metían solamente 7, 8, y el año pasado coincidieron, incluso antes que el masculino lo hacía, del masculino era un 9-4, del femenino fue 12-1, y fueron las chicas. Luego Liga Cordobesa se tuvieron más de 300 partidos ganados, perdido, eran realmente una abrumadora. Por eso es que pirata de chocar el corazón en homenaje al fútbol femenino. Y ustedes saben que en el norte el carnaval es una festividad sagrada. Y como les gustaba, también como ya les conté, que había muchas peñas, muchas caravanas, eran estudiantes que venían a estudiar, pero también les gustaba pasarla bien. Ahí pasan vecinos del barrio, vamos a saludar a mucha gente y ustedes seguramente también, ¿sí? Conocidos y amigos. Venían a estudiar y era una picardía perderse con la gente que disfrutaban todo el año, perderse la festividad del carnaval. Entonces, ¿qué inventaron estos genios de la diversión y la algarabía? El carnaval de invierno. Entonces, en pleno junio, fríos herejes, como decía mi abuelo, igual festejaron del mismo modo que en verano, con carrozas, con agua, disfrazados, los que eran más chaderos con harina, los otros con pétalos de flores, con lo que sea, y pasaban y salían a carnavalear por el barrio. Cuentan las memorias del barrio Clínicas, como se le decía a este sector, que alguna vecina se copaba y prestaba el tanque de agua para armar un terrible sangrión o algún bebida espirituosa donde se servían todos. Por eso es que en Alberdi todo el año carnaval, porque realmente se celebraba durante todo el año la festividad del carnaval, súper ecléctico, súper diverso, y este Morano un poco recupera eso que también mucho más tarde en el tiempo tiene el correlato con que donde todo el año es carnaval. No se vayan, giren 3 centímetros del cuello y vemos el otro mural. Ese cabezón que está ahí de perfil es ni más ni menos que Agustín Tosco, líder del movimiento obrero, que encabezó ¿qué cosa? Cordobés. Vamos, Belgrano, sí, Bien, ahí van agarrando rodaje el paseo pirata, todos sabiendo de qué estamos hablando todo el tiempo. El Cordobazo, muchas personas hablamos del Cordobazo, no todos saben bien por qué. Se dice, hay una canción nuestra que decimos el barrio del Cordobazo, vengo del barrio del Cordobazo, vivo en el barrio más popular, veo cómo se pasan los años, siento que no voy a cambiar. Ahora hace un tiempo que no le cantamos, pero es hermoso. Barrio del Cordobazo porque la revuelta, ese levantamiento que fue el Cordobazo, significó un antes y un después en la historia argentina, porque se caracterizó, entre otras cosas, por la cantidad de sectores del movimiento obrero que participaron y por haberse unido por primera vez el sector estudiantil con el movimiento obrero.
dos sectores muy importantes de la sociedad que no siempre luchaban a la par por sus causas. Si bien principalmente era una huelga por condiciones laborales, salariales, etcétera, también unificaron sus causas con el estudiantado y lograron lo que fue una acción que marcó un antes y un después, lo que fue un masazo, una piña, simbólicamente hablando, con el gobierno del dictador Onganía, que a partir de ahí empezó una caída que finalmente resultó en la salida de él del poder que había tomado obviamente por la fuerza ese dictador. Agustín Tosco no era hincha de Belgrano, era hincha de Huracán de Buenos Aires, pero todo su hijo y todo su linaje son hinchas de Belgrano, y aunque no fuera de Belgrano, es el referente del movimiento obrero junto a Atilio López, de corriente clasista, eso más técnico, después de Bani Culea, y era trabajador de EPEC. Y hay una anécdota que lo liga a Belgrano porque nuestro gran capitán de los 70 era trabajador de EPEC. Él era amigo, compañero más que amigo, se me pareció una palabra, de Tomás Rodolfo Tito Cuellar. La anécdota esa se la voy a contar después. Sí, es importante que sepamos que en este barrio, el barrio de estudiantes y doctores, y como después lo Murga agregó de cerveceros y como chingones, enfermeras, cerveceros y como chingones, los vecinos también ayudaron al Cordobazo. Cuando la policía reprimía a los trabajadores y a los estudiantes, los vecinos, digamos, autóctonos, por decirlo de alguna manera, si los estudiantes también eran vecinos del barrio, colaboraron para resguardar a los estudiantes, para esconderlos, para contrarrestar el ataque de la policía, similar a lo que fueron las invasiones inglesas. Ustedes recuerdan que cuando veíamos la primaria y le tiraban cosas de la azotea, bueno, acá en Alberti pasó lo mismo. No tiraban aceite de hielo porque era carísimo, pero tiraban agua, paro y todos los caños que había en los techos se los tiraban. Y hasta hace poco, no sé si prestaron atención a la única consigna que hay al principio del paseo de atrás de Condomini, hay un par de murales vandalizados. No sé si lo pudieron ver. La temática de eso son con perspectiva de género. Antes de eso, muchos años hay un mural que también era en homenaje al Cordobazo, donde se pintaba una imagen típica que era, por un lado, los Citroën patas para arriba, que fueron los autos que incendiaban los manifestantes. Fue el icono del auto incendiado, se incendiaron todos los autos, no es que solamente buscaban los Citroën. Se dio vuelta a la ciudad durante un día y medio. Y también la policía montada, la división montada de la policía a caballo, y los caballos patinando en las bolitas de los rolemanes, porque muchos de estos obreros eran del sector metalúrgico, automotriz, y se contrarrestaba el ataque de eso, que también fue contrarrestado con la ayuda de vecinos y vecinas. En La Piojera se escondió gente, en el mercado se escondió gente, en el registro civil, en nuestro club Belgrano se resguardó gente en esa noche, en ese día y medio que duró el Cordobazo, el 29 de mayo del 69. Así que Orgas tenía 14 años cuando fundó nuestro amado club. Pero tenía una característica, que no lo fundó él solo, lo fundó con su banda de amigos. Y eso distingue a Belgrano de muchos clubes que en su época se fundaron principalmente desprendidos de empresas o de industrias, ferrocarril, automotriz en esa época no tanto, más que nada metalúrgica, etc. El barco, o distintas instituciones que ya venían generando un tipo de vinculación social y desprendían el fútbol. En nuestro caso fue pibes del barrio que jugaban a la pelota, fundaron el Club Atlético Belgrano. Y lo fundaron también con un marco familiar, porque como eran del barrio, estaba la familia de los Orgas, la familia de los Lascanos. Cuando deciden poner el nombre Belgrano, en realidad empiezan a hablar unos años antes, porque ustedes saben que uno marca una fecha, pero generalmente estas cosas son procesos, no es que dicen, che, hoy, no, bueno, venían jugando el fútbol, rebotaban en distintos torneos por no estar organizados como equipo, hasta que en 1913 dicen, che, hagamos un equipo, sí, no, bueno, pudieron jugar un poco más, pasa el tiempo, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a llamar? El padre de los Orgas les dice, pónganle General Belgrano, en homenaje al creador de la bandera. Entonces les gustó, quedó General Belgrano.
Y otro dato importantísimo, que esta banda de niños, de pequeños jóvenes, porque en esa época, si bien ahora capaz que con 14 ya son más langarotes, más grandes, antiguamente hasta los 18 eras niño y después los 18 eras adulto, existiendo juventud, adolescencia y todos los conceptos que después incorporamos culturalmente. Estos niños, el más chico tenía 7 años, eran realmente niños, 11, 12 años. Tenían que salir a jugar y necesitaban ¿qué cosa? Una camiseta, ¿sí? Por la camiseta. Y de vuelta la participación familiar. Estaban los lascanos y la madre. Los lascanos ni sabe cómo se llama, no tenía la oportunidad de conocer ese nombre. ¿Rosario Soria? Sí, señor, fuerte, sin miedo, lo eran. Rosario Soria, la mamá de los lascanos, se puso la 11 y se puso a coser en su máquina una por una las camisas, porque si bien uno dice camiseta, en realidad eran camisas con botones, con la B bordada y tenía. Y cuando le da la camisa para ir a jugar, les dijo, vayan a jugar, no paso mierda, dejen de molestar acá. ¿No saben qué les dijo? En este barrio de Bohemia, desde la hora cero, les dijo, miren para arriba, qué hermosazo que están, ¿no? Les dijo, corran que llevan el cielo. ¿Está? La mamá a los jugadores de Belgrano el primer día que les dio la dicha de darle la camiseta celeste, corran que llevan el cielo. Y desde ese día Belgrano juega con poesía. Jugando bien o jugando mal, pero con poesía. Por eso en este mural de figuras nosotros reivindicamos la figura de Maradona como el mejor jugador de todos los tiempos, como el fuera de serie que tuvo la generosidad de, a día de ser campeón del mundo. El primer partido que juega él ya siendo campeón del mundo lo juega con la camiseta de Belgrano, es un amistoso. Jugamos en 1986 contra Vélez Sarsfield a beneficio. Eso fue lo que lo convenció de jugar ese partido, que la causa era benéfica. Nos regaló a nosotros postales eternas que son las que engalanan nuestro corazón cada 10 de julio cuando se cumple un homenaje, un aniversario de esa fecha. No hay muchos registros audiovisuales porque en esa época no había la cobertura que hay ahora, menos de amistosos. Y lo que es importante también decir que fue para festejar el título de Belgrano del Regional del 86, que es el primer título de un equipo cordobés ganado, organizado por AFA. ¿Sí? Solo para destacar eso. Diego Armando Maradona. Al lado de la Pepita. La Pepita de Romina, la Pepa Gómez, la primera ídola crack del fútbol femenino. Una que recién les contaba que las chicas jugaban con varones. Bueno, la Pepa jugaba con varones y era tan crack que lo bailaba todo. Se abrió camino jugando al fútbol. 10 de Belgrano, ídola total. Cuando venían las rivales, hacían fila para sacarse fotos con ellas, como algunos hacen con Messi. Sí, bueno. Con la Pepita porteña, de cualquier lado venían y hacían fila y le pedían una foto a la Pepa. Hoy en día se fue a River Plate. Belgrano y todos los títulos de Belgrano tienen que ver con la Pepa. Así que gratitud eterna a la Pepita. Acá el Tito Cuellar, el patrón del gigante. Más de 10 títulos como jugador. Uno como técnico, ¿saben cuál es? El del 86 que festejamos con Maradona. Era el técnico del regional ese, Tomás Rodolfo Tito Cuellar. Estirpe y pertenencia pirata de pura cepa. Si ustedes buscan así en piedra filosofal de la persona de Belgrano, está el Tito Cuellar. Por eso ni más ni menos que se lo honró con el nombre a la última tribuna construida, que es la de la Estación de Walfi. Pero no que tenemos una anécdota del Tito Cuellar relacionada a Agustín Tosco. El cordobazo fue en un periodo de Argentina entre dictaduras. En un momento Tosco, por las persecuciones, había pasado a la clandestinidad y se trasladaba secretamente de un punto a otro porque lo perseguían o la AAA o las fuerzas militares, depende de la época. Y fiel a lo que la historia demanda en Belgrano, teniendo los cojones que hay que tener, en una situación había que trasladarlo a Tosco y el auto que tenía que llegar no llegó y estaba el Tito Cuellar, que era compañero, y dijeron, che, hay que trasladarlo a Agustín. Lo llevo yo, no hay problema, siendo que él no era un activista político, por decirlo de alguna manera, o de la misma manera que otros compañeros en el sindicato de Ley y Fuerza. Lo carga en el auto, lo va llevando del punto A al punto B. Les mentiría si le dijera de qué casa cuál es casa, pero lo va llevando y doblan en una calle ancha y se dan de frente con un control de la policía, no de la policía, de gendarmería. Retenes clásicos de la época.
imagínense llevar al líder del movimiento obrero, muy buscado y que ya estaba en la clandestinidad, Tito Cuéllar, 2 de Belgrano, ídolo de Belgrano, imagínense más que Novaretti, o sea, ídolo, porque en esa época no había redes sociales, era idolatría popular real. Manejaba el auto, cuando va llegando al control, ve que el cana se le transforma la cara y como que lo reconoce, como diciendo, este famoso es el 2 de Belgrano. El Tito, como gran defensor central, tiempista que fue siempre, se adelanta a la jugada, saca el cuerpo por la ventana y le dice, ¿qué haces, varón? Soy Cuéllar de Belgrano. Y como que lo saluda, así lo palmea. Y el cana le dice, pasa, Tito, pasa. Y esa es la anécdota en la que esa vez al menos, nuestro Tito Cuéllar le salvó la vida, ni más ni menos que a Agustín Tosco, que era el líder del movimiento obrero. Y, una humildad también característica de muchos líderes que ha tenido Belgrano, que lo han caracterizado por un perfil bajo y un corazón alto. Fue ni más ni menos quien agarró Belgrano último en la B y lo hizo ganarle ese mano a mano a River Plate. El mismo mural que ya existía acá cuando pintamos la película, pero no íbamos a sacar esa escena de la película. Era como, ya está, le metimos duplicado. Que cita una frase de el relator del momento en esa época, que era Matías Barzola, que fue un relato muy, muy popular, que de hecho nosotros a veces el otro día en la noche en el museo lo usamos para recrear una acción en un Belgrano Ciegas, donde relata muy mágicamente el penal ese atajado y es muy conmovedor, y una de las frases que tiré si lo ataja. Y acá la Chacha Villagra. Julio César La Chacha Villagra. Ídolo. El jugador del pueblo, ídolo, como dice el muchacho acá. Ni más ni menos, imagínense lo picante que le robó el nombre a un gigante, ¿sí? Vamos a hablar más de él en la cancha, pero por lo menos decir que estuvo en todas las categorías, que lo agarró Belgrano tirado en la Liga Cordobesa y lo alcanzó a llevar a Primera División. Vamos a volver a hablar de él. El mimado de la hinchada, el jugador del pueblo, ¿sí? La dupla casa más noventosa, el Luifa y el Chiche. El Luifa, máximo goleador de Belgrano, actual presidente. Tienen que estar muy en Narnia si no saben que el Luifa es el presidente, pero por la duda lo aclaro. Y el Chiche, su socio futbolero, su compadre de la vida, para encontrarle alguna asociación. La Chivo Altamirano, que trabajó acá en clínicas ya después de retirado, fue un jugador que vino a reforzar la década del 60 en Belgrano. También, otro dato de color, en su época los jugadores trabajaban de otras cosas. El pase de la Chivo Altamirano valió 27 bolsas de cemento. No hay relación, no hay comparación. 27 bolsas le dieron al guaso que estaba haciendo la casa y firmó para venir a jugar a Belgrano. Se terminó convirtiendo en ídolo polifuncional, también mimado y idolatrado por la hinchada, y terminó viviendo en el barrio y trabajando en las clínicas. Acá vemos una intervención sobre el silvestre, se ve que no toda la gente quiere ver una cultura. Hay de todo en la Viña del Señor. Y acá seguimos unos metros más. Y es otro de los murales más nuevos que hemos pintado, que dice primer territorio libre de América, la reforma universitaria. Este tramo que arrancábamos hablando de Orgas, el barrio, principalmente por estar superpoblado por estudiantes, y el Club Belgrano. Orgas estuvo solamente 2 años como presidente en Belgrano. Luego hace su camino como estudiante, funda y participa en las universidades populares, y desde ese lugar es que es parte de la reforma universitaria. Y el club también está ligado por Deodoro Roca, que era uno de los líderes del movimiento estudiantil que encabezan esta reforma, que básicamente se trataba de democratizar la educación superior, volverla laica, participativa, gratuita, con participación de los distintos claustros en la forma de gobierno. Antes era totalmente clerical y vertical. Y es un fenómeno continental lo que sucede, que marca toda Latinoamérica. Por eso en el manifiesto preliminar se habla de el primer territorio libre de América. Antes de ser restaurado, porque ya está baqueteado, tiene más de 10 años ese mural, es un homenaje al gran capitán, el gladiador de Alberdi, al gato Turús. Gastón Alejandro Turús, de Colón de Carolla, el tercer jugador con más cantidad de presencia en la historia del club.
tiene una característica envidiable para los que amamos el fútbol y los que somos apasionados del fútbol, que él cada vez que jugó un clásico Belgrano no perdió, ¿tá? Es hasta una especie de récord, digamos. El Guaso cada vez que él jugó un clásico Belgrano no perdió. Como jugador era un jugador de 6-7 puntos, hay que contar la verdad completa, pero él era un gran líder de vestuario que tuvo participación en 2 ascensos, en el 2006 y en el 2011. Ricotero, como toda persona de bien, jimenero y ricotero. Por eso el mural lleva una frase de Los Redondos, le gustaba Patricio Rey, locura de locura, y la de Alberdi por la camiseta, porque él es un jugador de una sola camiseta, hizo toda su carrera solo con la camiseta de Belgrano. Hay pocos jugadores en Argentina con esa característica, el más famoso es Bocini, pero es algo que tampoco es tan habitual en la historia del fútbol, que un jugador haga toda su carrera con esa camiseta. La otra doble... Algo que tampoco es tan habitual en la historia del fútbol, que un jugador haga toda su carrera con esa camiseta. La otra doble parada de acá es la toma Alberdi. Vieron que al principio yo les dije en el gran pueblo Alberdi, no sé si alguno escuchó de esa particularidad. Yo les dije que Belgrano se fundó en 1905. Alberdi se fundó en 1910. Entonces Belgrano, incluso anterior a Alberdi, no hace falta ser muy genio con la matemática ni con la línea del tiempo para saber que Belgrano preexiste el nombre del barrio de Alta Córdoba, pueblo Alberdi. Pero antes de ser este pueblo Alberdi, que como les digo yo, el pueblo Alberdi va desde la Cañada, se ubica en la Cañada, ¿no? Calicanto, el río Suquía, se ubican las sierras, hasta la sierra. Según yo va hasta la sierra, según el catastro va hasta Cipoli, el bulevar Cipoli ahí en Colón, el 3600, ponele. Buena pregunta, vamos a hablar después bien más del estadio, pero no en el mismo lugar, siempre estuvimos en barrio Alberdi. Y el estadio en sí, el lugar definitivo siempre fue acá, pero tuvimos varios años hasta llegar acá. Tuvimos varios tiempos nómades. No es que tuvimos la cancha de otro lado, sino que ocupábamos espacios baldíos, digamos. El lugar de la fundación es lugar casa de la Cano 6, Casero 685, atrás del Santo Tomás, del Colegio Santo Tomás. De hecho, la primer pelota eran muchísimo más espacios baldíos que ahora, ¿no? Y generalmente jugaban en distintos baldíos de todo lo que eran los barrios. Por eso digo del pueblo Alberdi. En todo el pueblo Alberdi donde había un baldío, lo colonizaban y jugaban ahí local hasta que en el 17 recién pueden comprar este terreno. Volviéndole del barrio Pueblo de la Toma, antes de ser barrio Alberdi se llamaba Pueblo de la Toma. ¿Por qué se llamaba Pueblo de la Toma? De la toma de agua, del río. ¿Por qué? Porque esta era una zona de quintas. Se regaba mucho, se tomaba agua del río, barrio de quintas. De todas esas quintas quedó una que luego se volvió un microbarrio, que es la Quinta Santana, allá atrás del nuevo centro de shopping, ¿sí? Cerca del IME, porque van a comer ahí rico, ahí al ladito, es la Quinta Santana. Y el Pueblo de la Toma, también se dice el Pueblo de la Toma con Mechingón. ¿Por qué? Porque este era un territorio habitado por muchos pueblos originarios, por poblaciones de comunidades originarias, principalmente con Mechingón. También Gualfines, por eso el nombre Gualfin ahí, el pueblo originario. También Diaguitas. Vieron que les dije que aguante Los Redondos, están sonando Los Redondos en serio. No sé si se dieron cuenta que Alberdi es mística. Qué éxito. El Pueblo de la Toma, por eso sí es importante tener fresca nuestra memoria, nuestro origen diverso desde la hora cero. Y ahí también hay una lucha popular. ¿Se acuerdan que estamos hablando del barrio de las luchas populares? La recuperación de la Piojera, la recuperación de esa plaza, la reforma universitaria, el Cordobazo. Hubo una resistencia con Mechingón, imagínense. Había muchas comunidades que habían sido traídas medio en cuasi explotación, en cuasi esclavitud, en condiciones de explotación, a trabajar en estas quintas, en agricultura. Y estaban asentadas acá a su manera. Cuando se decidió trazar el barrio, con características de urbanización más occidental, los sacaron a los vuelos, a la comunidad originaria, y tuvieron una resistencia muy digna. Hubo distintos momentos donde los quisieron volar, finalmente en el 1910 los corren más fuertemente. Igual, los corrieron con sus propias reglas, siguieron permaneciendo en el barrio. Había
unos quieren Vélez, pero bueno, Vélez nos quieren vos Vélez. La institución Vélez Sarsfield, que el oso de gancho nomás. Vélez Sarsfield tiene un gran presidente en su historia que fue José Amalfitani. Su cancha se llama José Amalfitani por lo grosso que fue ese presidente, lo desarrollista y progresista que fue ese presidente. Bueno, nuestro José Amalfitani es Salvador Martínez. Amplió y expandió el club en lo que tiene que ver con lo polideportivo y con lo sociocultural, por las disciplinas que se jugaban, por los espacios que había en aquella época para poder realizarlo y también por la expansión en términos de, fue no solamente en las acciones culturales y en competencia, entre otras cosas, de ajedrez, etcétera, sino que también en una época pasada hubo una escuela pública, hubo en el club, ¿sí? Sobre el sector de la calle de Vargas. Belgrano fue pionero. La palabra pionero la van a ligar, así como lucha y Alberdi son casi que sinónimos, Belgrano y pionero también son sinónimos en un montón de aspectos. Belgrano se larga a construir esta, con Salvador Martínez en la comisión directiva y el consorcio de un socio acaudalado, y se transforma en el gigante de Alberdi. Antes de esa construcción la cancha corría así, de este a oeste. Desde la construcción de esa tribuna cambia el sentido de norte a sur. La chispa que se encendió ahí fue, según varios de nosotros, quien determinó que hoy en día Belgrano siga jugando en Barrio Alberdi. En distintos momentos de la historia, sobre todo después del 98, en el periodo de quiebra del año 2001, se puso en duda si tenía sentido continuar acá, en una cancha que nos quedaba chica desde siempre, que para algunas mediciones entraban 26, para otras 22.000 personas estoy hablando, y se sabía que Belgrano siempre reventaba esa capacidad. Quisieron poner en duda la posibilidad de permanecer o no en el barrio. Recién el señor me preguntó. Cantelería hay, quienes vienen a Ecuador, capaz no la conozcan, ni más ni menos hablamos de la antigua cervecería, otro espacio arquitectónico, edificio arquitectónico, epicentro cultural que le dio vida a este barrio, principalmente por el sector obrero. Llegaron a trabajar hasta 800 personas, 800 familias llegaron a vivir de la cervecería. También compañeras de siglo con el Club Belgrano, con el Clínicas, con la Piojera, con el cementerio también, que no es parte del Paseo Pirata, porque es también un espacio determinante de la asado cultural. Lamentablemente la cervecería, que fue un boom en sus años 40 y 50, en los 90 por las políticas neoliberales, esperemos que no vuelvan ahora dentro de poco, cerró brutalmente, dejando a esos en ese momento eran 600, más de 600 familias sin laburo, pero como leal a la historia del barrio de Alberdi lo indica, hubo una resistencia, hubo una lucha obrera, que se transformó en una toma de la fábrica, que se convirtió en la toma más larga de la historia del movimiento obrero argentino. Fue una toma que duró 105 días, del 18 de mayo al 17 de agosto del 98. En el medio, ni más ni menos, la derrota fue también un símbolo de lucha y de resistencia. El resultado quizás fue de derrota, porque la fábrica en realidad ya estaba cerrada. Sí lograron los trabajadores negociar sus indemnizaciones justas, pero recuperaron la memoria y la identidad del barrio al haber defendido con lucha de honor. Fue realmente muy fuerte el proceso ese. Estaba tomado no solo por los trabajadores, sino por las familias. Y el club, como institución, también abrazó esa causa. La hinchada abrazó esa causa. Imagínense que muchos trabajadores eran de Villa Páez, de Alto Alberdi, del barrio, del gran pueblo Alberdi.
Ese cono horrible gris que está ahí trata de emular una antigua chimenea bellísima, también un patrimonio arquitectónico que se demolió más tarde. En esa chimenea, en la histórica, no en esta de hoy, en la antigua, en la roja y blanca, colgaba un trapo que decía huevo, huevo, huevo cervecero, que era el grito de guerra de esa lucha. Avanzaron con esta estafa, que fue realmente una estafa, iban a ser 5 torres y es solamente una, hoy en día hay un terrible problema judicial. Y de alguna manera, en las vueltas de la vida, le devuelven al barrio parte de la cervecería porque, como les comentaba, esa chimenea es una réplica, no es una chimenea. Se hizo porque cuando quisieron demoler la original hubo una gran movida en el barrio. Eso fue en el 2010 lo de la chimenea. La fábrica en el 98, la chimenea en el 2010. Y Belgrano sigue hoy en día aquí en Barrio Alberdi porque, entre otras cosas, cuando se encendió la chispa por defender el patrimonio de esa chimenea, todo el barrio y reactivó la conciencia, que es parte de una memoria nuestra, que si ustedes ven, el barrio y Belgrano siempre fueron un barrio de luchas populares, de memoria, de identidad. Se cayó la chimenea, pero se encendió la fuerza de la permanencia en el barrio Alberdi. Para que ya de este lado, ya recién hablamos de Tito Cuellar, tiene que ver con lo mismo. Cuando Belgrano decide quedarse en el barrio, decide ampliar la casa. Si ustedes ven, no hace falta ser experto en la arquitectura, tiene una fisonomía muy diversa la cancha. ¿Sí? Fue construida en por lo menos 7 etapas distintas y hasta se podrían considerar 8. Lo último que hicimos en la parte baja de allá al frente, la Super Celeste, ¿sí? Que se ve que ha salido en redes hace poco, se inauguró este año y se hizo del otro lado del vestuario, zona mixta, y se está haciendo zona de oficinas, tienda nueva, sede social nueva y el museo, que es una gran deuda del club, que nunca tuvo espacio fijo de museo, siempre tuvo muestra de museo rotativa, pero nunca tuvo sala de museo.
Tribuna de Escuti que tiene, entre otras cosas, un mural homenaje a la Reforma, porque instituciones armadas a lo largo del siglo. La Tribuna Celeste, que fue la primera, en una época el medio se llamaba Dorada, porque también la amistad con la cervecería era un sponsorio, era el sector VIP, por decirlo de alguna manera, exclusivo. Al medio tenía unos almohadones redonditos amarillos que emulaban la tapa de la cerveza Córdoba Dorada. Después solamente quedó el tramo pintado dorado y en las últimas gestiones dejó de llamarse dorado porque no había más convenios. Por eso menos importante, la escultura del potro fue igual. Fue un cofinanciamiento, un financiamiento colectivo. Con el potro fue algo muy grosso que hasta gente de otros equipos ponía guita para hacer la escultura del potro que creían que era importante que Rodrigo tuviera su escultura acá. Hizo cargo de su fanatismo de Belgrano, de hecho lo llevaba arriba del escenario, tuvo hasta problemas con bailarines, alguna vez lo sacó cagando el baile por tener camiseta de Tader, era realmente un enfermo, un fanático de Belgrano. Él cuando hace su carrera en Buenos Aires, solamente le quedaba ver a Belgrano de visitante y conoció todas las canchas, quienes viajaban siempre lo veían arriba para avalancha, y fue en una época en donde no existían las redes sociales y las viralizaciones, un fenómeno social muy, muy masivo, muy fuera de serie, y el primer belgranizador, él le hace cantar a todo el país, a gran parte del continente, incluso hasta en Miami, Mi Pirata Cordobés. Con su himno Soy Cordobés, le hace cantar a todo el mundo. En algún momento de la noche la gente dice Mi Pirata Cordobés. Por eso se lo reconoce a él como ídolo popular, como hincha y como se dice, como pirata de los buenos. Tiene una banda de homenaje Rodrigo, el club tiene un mural pintado y tiene una escultura sobre la entrada de la popular, un Rodrigo iluminado, que es una obra alegosa de una artista que hace todos iconos populares. En nuestro caso hizo Rodrigo y lo donaron al club. Les invito a que cuando anden por acá, por ahí vos me decías, nunca vengo acá, bueno, sí. Está bueno cada tanto dar una vuelta alrededor de la cancha, primero porque está bueno dar la vuelta siempre. Y segundo, para que vean cómo hablan nuestra cancha de nosotros y nuestras paredes. Rodrigo tiene bastante homenaje, esta teoría para mi gusto ya está. Volvemos a homenajear a los jugadores. Esta es la que se puede ver desde toda la cancha y es el único que tiene la dicha de dormir siempre en el gigante de Álvarez. La milonguita Heredia, como dice la muchacha acá, es hijo de la milonga. La milonga, aparte de ser un pan, es un subgénero de danza del tango. Wow. Era tan picante que bailaba a los rivales, le pusieron milonga. Y el hijo, milonguita. El hijo, el que fue ídolo nuestro. El padre jugaba en la U. La milonguita, Juan Carlos, la milonguita Heredia, pero tan picante que integró delantera con Johan Cruyff en Barcelona, ¿sí? Si ustedes van a la línea de los cracks de la historia del fútbol, está Maradona, está Pelé, en el medio está Johan Cruyff. Nuestro milonguita Heredia integró delantera con él. Imagínense hoy en día jugar con Messi en Barcelona, bueno. Mira vos la dicha que tuvo tu hermano. Un excéntrico, la milonguita, entre otras cosas, tenía un león de mascota. Imagínense lo picante que era la milonguita. Hizo un gol a la gallina en el torneo de clasificación del 73, un gol de palomita. Épico, pero aparte también era un crack súper amado y mimado por la hinchada. Tocaron a la selección de España, no jugó porque su familia sufrió el terror del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Y la popular de los piratas, que tiene un nombre y se llama Justo Dalves, que es una especie de Gastón Tourouz de los años 20. También es un líder de vestuario, un jugador muy querido por los compañeros. Y que 20 años después de retirarse, sus propios compañeros proponen nombrar la tribuna popular con su nombre. Luego, como todas las tribunas tienen su nombre, está la Prefe, la Celeste, la Walfin se le decía, esta es la popular. ¿De qué va? De el aniversario en que se funda la primera barra de Córdoba. ¿Por qué se funda la primera barra? Porque Belgrano clasifica el Nacional. Y Belgrano hizo algo muy parecido a lo que hicimos el año pasado en Copa Argentina, que era un fenómeno que copó por todo el país. Muy notoria, la hinchada de Belgrano se organizaba, muy parecido ahora que se organizan los recibimientos, se organizaban con peñas, con venta de cosas, para instrumentos, para viaje. Incluso tenían actas en la barra de los piratas. Realmente es la primera barra organizada. Antes se llamaba, antiguamente era la barra del Pito y antiguamente eran los hinchas celestes, qué sé yo, pero la primera barra de Belgrano es del año 68, la primera de Córdoba,
La de los primos empieza más que nada en los 90 y los otros no tienen fecha de fundación. Ahí. Claro. El colectivo y terminan cruzando en canoas. Y ese es el mito fundacional, que llega toda una banda alborotada, celeste en canoas, y los consideran como piratas. ¿Por qué? Porque también, como dice el compañero, hay varios mitos fundacionales, porque cuando a todos los lugares que iban, dejaban huellas, ¿sí? Dejaban huellas y traían souvenirs. Y los souvenirs que traían no siempre los pagaban, ¿sí? Entraban en los negocios y se servían y no siempre... Y también traían souvenirs banderas de rivales. Otro mito fundacional dicen que una de esas banderas es la de Racing de Córdoba, que los acusan de piratas por haberle robado una bandera a la hinchada. Sí. Otro mito fundacional es en un partido con San Francisco, con Sportivo Belgrano, se arma un remo con la yuta, la barra y la yuta, y queda detenido un compañero. Y se vuelven para el bondi, ya después que se frenó el enfrentamiento, y se dan cuenta que falta uno, y lo ven tirado ahí el piso, el gordo no sé cuánto. Cuentan la anécdota, la bala, uno de los integrantes de la Pirata del 68. Cuenta la anécdota que lo ven y dicen, no lo podemos dejar tirado el gordo. La verdad no recuerdo el apellido ahora, faltaría la verdad sí con cualquier apellido. Si volvemos a buscarlo, lo vuelven a buscar, se vuelven a agarrar con la cana y lo liberan al compañero. Y cuando lo liberan, el compañero dice, no, la verdad es que ustedes son unos verdaderos piratas. Son todo eso, como dice aquel compañero, el que está documentado el partido con el Huracán de Corrientes fue real, cruzaron en canoas. Son todos los mitos fundacionales. La cuestión que de ahí los piratas celestes de Alberdi del 68, y por eso cuando se puso de moda con el homenaje a Maradona festejar los minutos en los partidos, Belgrano generó esta hermosa tradición que creemos que no se va a ver nunca más, que es el minuto 68. Dijimos las 4, ¿no? Dijimos las 4 tribunas, ¿sí? En San Francisco fue de visitante. Sí, hay mil anécdotas en este vestuario. Una de las más lindas es juega Belgrano la promoción con Quilmes. Quienes tuvieron anoche en el museo por ahí se enteraron que uno de los entrevistados fue el Morón Monaini, que hace, yo digo el segundo gol porque después lo superó Manzanelli. Hasta el momento era el gol más gritado de la historia del gigante, el gol de la promoción Quilmes. Ese partido que tuvieron de hecho de vivirlo era realmente en el video, todavía era la tribuna del Estado de Walton chiquita. Se caía la cancha de gozo como en todo el partido de gente. Se iban más de 40 minutos, pero no estaba viendo la vez, no conocen. Pero en este tiempo sucede algo mágico. Había un jugador que se llamaba Mariano Guzmán, jugaba de 3, no sé si lo recuerdan, y jugaba el Chichi Sosa también, héroe de distintas promociones, de los ascensos. Sí, Chichi lo ve mal, así, la ve llorando, no sé qué pasa, dice, no, sí, una vez, cada vez que vos la agarras, me la das a mí. Ahora ese campeonato del 86, hablando del 86, se ganó en Ibeca, que luego controlaban. Y la Chacha Vidal era de algún modo el emblema del alma de ese Belgrano de los 80 entero, no de ese equipo, sino de los 80, el símbolo de los 80. Y los primeros 90, quienes veníamos a la cancha, y veníamos a ver el Chacha, cuando el Chacha jugaba de un lado, te negabas que no venía a jugar. Si por alguna desgracia lesión iba al banco, te negrabas cuando estaba por entrar el Chacha Vidal.
Después también se hicieron igual, entraron en la misma camada de ídolos, de Sosa, también Palina, el mismo de Ávila Monserrat, pero esos son posteriores. La Chacha era realmente el jugador del pueblo. Tiene la desdicha de que cuando logramos el ascenso primero estaba quebrado. De hecho, las fotos, videos de la época los muestran a él festejando en hombros del compañero del histórico ascenso con Banfield. Es la primera vez que se repletó el chatón. No ganan la revancha, unos 4 años. La Chacha estaba lesionado, él nunca hace pie, literal y metafóricamente en primera, da un solo partido, no se consolida y cambia de club. Y su carrera nunca vuelve a recuperar el brillo y idolatría que alcanzó en Belgrano. Y él dice una frase que parece un también, porque todo depende de cómo, de quién y de dónde lo mire, pero él dice: yo juego en el mejor equipo del mundo. Él amaba Belgrano, como muchos de nosotros, su vida era Belgrano. Y como también, como toda persona de bien de la Jiménez, de la vida de Córdoba y Portestero, le gustaba el baile, después el domingo, después el fútbol iba a ver Mona, el muchacho Barrio, y lo de potrero, definición de potrero, parece la cara de la Chacha Villagra, estilo medio brasilero, vos si lo has visto jugar por ahí. Sí, lo vi todo en el 86, todos los partidos locales lo vi. Brasilero para jugar, así muy atrevido, muy encarador, muy de potrero, muy de gambeta, le pegaba con todo. Tenía goles, no tanto, pero tenía goles también, sobre todo asistidor, mediador, estilo Burrito Ortega, mimado a los Tevez. Y como jugador de alta época no era millonario. Cuando su carrera se va a pique, él entrenó un museo de precio, toma la triste decisión de quitarse la vida. Finalmente, a los 2 días de ese intento de suicidio, muere y aún en ese momento de dolor se transforma en un ícono, un símbolo de lo que es el trasplante de órganos y la donación de órganos en Córdoba y en Argentina toda. Un caso en el año 93, marca un antes y un después. Con su pérdida se salvaron 6 vidas. Sí. Una se salva por el trasplante de corazón. Hace unos años tuvimos la dicha de que esa persona que salvó su vida por el corazón de la Chacha pudiera volver al frente de Alberdi. El corazón de la Chacha volvió a latir.